Solo, así sí me escuchan. Solo voy a terminar de ingresar, creo que ya están. No sé si alguien ya ha escrito algo en el chat que yo ya no pude leer. Yo quedo pendiente. Bueno, entonces, como les decía, las piezas bucales más primitivas vienen desde el aparato bucal masticador, que es lo que ustedes... Permítanme que sigan ingresando para que no se queden atrás. Un segundito más. Listo, ahora sí. Entonces, como les decía, las piezas bucales vienen del más primitivo, el aparato bucal masticador, que es este que estamos viendo acá en pantalla. Entonces, aquí podemos ver algunas de sus partes. Por ejemplo, el aparato bucal masticador tiene unas válvulas bien desarrolladas porque le sirven para masticar. Las podemos ver aquí. Entonces, acá está la delgada, es típico del aparato bucal masticador. Tenemos la maxila, que es esta parte de acá que estoy señalando, y esto que está aquí son los palpos maxilares. Que son apéndices, estructuras sensoriales. Y acá el labio y el labro es una estructura esclerosada, es decir, dura, pero que esta parte de acá, esta es una sutura, esta línea de acá es una sutura, que esta sutura le permite que tenga movimiento, que se pueda mover este labro, ¿verdad? Entonces, esto es un aparato bucal masticador típico. La mandíbula mucho más desarrolladas, como esta que está acá, que también pueden tener la función de defensa. Dígame, Iván. ¿Qué dijo que era el labro? No, el labro es parte de la, igual le sirve para masticar. No, ya me estaba confundiendo. El labro es una estructura esclerosada que sirve como que fuera labio, como nuestro labio que cubre las piezas bucales, las protege. Es una estructura esclerosada, es decir, dura, pero aquí donde estoy pasando el puntero, esa se llama sutura. Y esto le permite que éste tenga movimiento. Entonces, cuando él mueve todas sus piezas para comer, esto que protege a las piezas bucales tiene movimiento, entonces no le va a estorbar. Y bueno, y sus mandíbulas, como les decía, muy desarrolladas. Entonces, a partir de este aparato bucal, podemos ver algunos otros que están presentes en los insectos. Esta diapositiva a mí me gusta mucho porque fue diseñada con colores para que podamos ubicar en un aparato bucal masticador algunas de sus piezas. Por ejemplo, el labro lo tenemos acá en el lamedor o masticador lamedor, acá lo tenemos presente. En el succionador es este rojo que ha sido modificado como una aguja, como algunas agujas, ¿verdad? Tenemos las mandíbulas bien desarrolladas en el masticador, que son las verdes. Este se llama masticador lamedor, entonces también va a presentar unas mandíbulas bien desarrolladas, al igual que el masticador, pero, por ejemplo, el sulfur y la espitrompa o tipo sifón, que es de las mariposas, ellos han sido modificados, bastante fuertemente modificados en comparación de estos otros dos. El masticador lamedor, que es este, tiene algunas modificaciones también porque él al final también va a succionar, entonces estas estructuras que están acá se modificaron para formar un canal. Igual forman estos dos canal alimenticio, que vamos a ver más adelante. Aquí tenemos entonces el chupador, cómo sus piezas han sido modificadas como agujas, formando su canal alimenticio, el masticador, que es el primero que vimos. A partir de él vimos sus modificaciones, mandíbulas bien desarrolladas, el chupador, espiretrompa o tipo sifón, y luego el masticador lamedor, que en este caso comparte la estructura de la mandíbula bien desarrollada. Dígame, Germán. Disculpe, ingeniera, solo en la diapositiva anterior, ¿qué significaba el color amarillo y el color, creo que azul también? ¿O
Ajá, ¿qué significaban Estos los son las colores? maxilas, labro, este es el labium, maxilas, mandíbulas y labro. Labro, mandíbula, maxila, labium. Ingeniera, disculpe. Sí, dígame. Dijo que ¿cuál es el lamedor masticador? ¿O es el mismo? O sea, ¿es el mismo que está abajo también? Es este solo mismo. que separado. Ajá, exactamente lo que usted está diciendo. Así es. Mis, todos los tejidos son ¿Cómo? Todos los tejidos duros, ¿cómo fue que dijo que eran? Esclerosados. Ok. Acá lo tenemos entonces, algunos, el picador chupador, el masticador, tienen algún parecido con el masticador lamedor, pero el masticador lamedor sí hace un canal alimenticio, que lo vamos a ver más adelante. Y el chupador espiritrompa o el tipo sifón. Entonces aquí tenemos nuevamente el aparato bucal masticador labro, que sirve una protección a las piezas bucales, las mandíbulas, maxilas y labio. Entonces, ¿en dónde podemos encontrar el aparato bucal masticador? Por ejemplo, los ortópteros, que incluso cuando nosotros hacemos un estudio del aparato bucal masticador o para querer dar una clase, las piezas bucales más fáciles para dar una clase del aparato bucal masticador es con los ortópteros, con un grillo, por eso es que ese es el esquema. Los coleópteros también, la larva del lepidóptero también parecen a un masticador. Algunos ejemplos del aparato bucal masticador, por ejemplo, Mantodea, la mantis, su aparato bucal es masticador y ella es un depredador. Aquí tengo un aparato bucal masticador de coleóptera, que podemos ver las mandíbulas mucho más desarrolladas que otros masticadores porque ellos también la pueden emplear como un mecanismo de defensa. Y el aparato bucal masticador de ortóptera, que es todos los esquemas que hemos visto, que él es un fitófago, ¿verdad? Se alimenta de plata. Aquí luego entonces tenemos el masticador lamedor. Este es una abeja, avispas, y como ustedes pueden ver, las mandíbulas claramente las podemos ver aquí fuertemente desarrolladas. ¿Qué les sirve? ¿Para qué les sirve estas mandíbulas? Aquí lo tenemos. Para amasar la cera, o bien otros tipos de materiales, construir sus nidos. Voy a ver el chat. Bueno. Muy bien. Entonces, ¿se recuerdan que yo les dije que hay para algunas piezas bucales del masticador, las maxilas, que en este caso entonces han sido modificadas, estas de acá que eran las amarillas, las maxilas, entonces ahora acá se llaman galias maxilares, galia maxilar, que forman, aquí vean esta parte de acá, un canal alimenticio, como un tubo para succionar esta parte de acá. Esas son las variantes con el masticador. Esta es una fotografía vista a través de un estereoscopio. Podemos ver entonces las estructuras de sus piezas fuertemente la mandíbula. Aquí está el labrum, la sutura que yo les digo que les permite ese movimiento. Entonces, ya conociendo sus estructuras, ya podemos ver al insecto en varias fotografías y podemos ver, vean acá, donde estoy pasando el puntero, estoy viendo claramente sus mandíbulas y acá maxilas y labium modificado. Acá, igual acá. Y aquí podemos ver este piquito de acá, donde ella se está alimentando, que son sus estructuras, igual aquí. Vean, ya las podemos ver. Entonces, este es un masticador lamedor. Luego tengo un cortador chupador. ¿Quién presenta el cortador chupador? Los tábanos. Es un aparato bucal poco común. Este consiste, como su nombre lo dice, él corta y luego succiona.
vocales han sido modificadas como que fueran unos estiletes o bisturí que van a hacer la primera función previa a la alimentación, que es cortar. Ellos son hematófagos, es decir, que se alimentan de sangre. Entonces hacen ese corte con sus piezas vocales modificadas como estiletes o con pequeños bisturí, y luego hay un canal alimenticio en donde ella también se va a alimentar. Entonces, ya que han hecho la herida, recuérdense que son hematófagos, hacen la herida, principalmente en los animales, y luego succionan. Este es el tábano, ellos son los que presentan este tipo de aparato vocal. Ahora lo vamos a ver. Entonces, a pesar de que pueden hacer esas heridas, siempre este insecto va a buscar partes de la piel que sean más fáciles de cortar. Ahí ella corta y luego succiona. Aquí tenemos entonces su aparato bucal donde corta y succiona. ¿En dónde encontramos este tipo de aparato bucal? En los tábanos, que son dípteros. Picador chupador. Este sí lo hemos visto, lo hemos sentido y lo hemos vivido. Por ejemplo, el de los zancudos. El zancudo tiene sus aparatos bucales, sus piezas bucales también, como lo vimos en las primeras diapositivas, modificadas como finas agujas que también forman su canal alimenticio, que van a tener esa capacidad de perforar la piel, por ejemplo, de los mamíferos o de algunos otros animales. Ellos son hematófagos y van a succionar. Chinches también, como esta que está acá, que puede presentar chinches, chicharritas, los pulgones, todos los succionadores. Eso es un picador chupador. Bueno, entonces ellos taladran, dice, es decir, perforan el tejido y luego succionan. Bueno, aquí tengo algunos ejemplos que les puse. Por ejemplo, los pulgones, las chinches, chicharritas, piojos, pulgas, ¿verdad? Todos ellos tienen este tipo de aparato bucal. Aquí podemos ver varios ejemplos. Al final, todos ellos, ¿qué van a hacer? Van a formar su canal alimenticio en donde succionan. Aquí tenemos de chicharras, de un zancudo. Aquí tenemos otros aparatos bucales chupadores. Este es una chinche y este es una chicharrita. Si yo pusiera esta imagen en el examen y les digo, dígame la posición que tiene su cabeza y sus piezas bucales respecto al cuerpo del insecto, ¿cuál es la respuesta? El segundo es opistonato, algo así era. Opistonato, muy bien. Y el otro era pronato. Vea sus piezas, aquí está su pieza, mire, esta es su pieza bucal, todo esto. Entonces sí, los dos serían. Los dos son opistonato. Opistonato, muy bien, exactamente. Aquí lo podemos ver en fotografías. Aquí podemos ver varias cosas, dos cosas vamos a ver acá. Aquí tenemos 3 tipos de aparato bucal: picador chupador, picador. Acá, ella, por ejemplo, aquí está su cabeza y aquí viene su pieza bucal. Entonces, ella también es opistonato, ¿verdad? Ella es una chinche depredadora, entonces succiona los líquidos, los fluidos de otros insectos. Esta es otra chinche que también tiene su aparato bucal picador chupador y es una chinche fitófaga. Entonces, ¿qué va a succionar? Por ejemplo, la savia de las plantas. Tenemos el pulgón, también es succionador, succiona la savia de las plantas, también es un fitófago. Aquí tenemos 2 ejemplos de 2 hábitos alimenticios distintos con el mismo aparato bucal chupador, picador chupador. Acá tenemos nuevamente los ejemplos del aparato bucal de un zancudo, una chicharra y a ver si alguien identifica qué insecto es este. Julio. Exactamente, muy bien. ¿Cómo dijo? La pulga. Es una pulga. Y aquí podemos ver la imagen de un zancudo, pero llega a un vasito sanguíneo y succiona la sangre de nosotros, ¿verdad? Puede ser de un ser humano.
Tenemos, este no lo habíamos visto anteriormente, es un chupador esponjoso. Esta parte de acá también es conocida como probóscide. Esta parte de acá también tiene una modificación que también va a formar un canal alimenticio para poder succionar. ¿Quién tiene un aparato bucal picador chupador? La mosca, ¿verdad? Como la mosca doméstica. La mosca doméstica presenta este tipo de aparato bucal chupador esponjoso. Chupador esponjoso, a esto se le llama también probóscide, que son sus piezas bucales en donde ella succiona. Vamos a verlo más adelante. Aquí tenemos el tipo sifón, el de las mariposas y polillas. El chupador austelado, que es el picador chupador, ¿verdad? Austelado, que es como una aguja, picador chupador o chupador austelado. ¿Quiénes pueden presentar esto? Aquí tenemos el ejemplo de las mariposas, que es conocido como chupador tipo sifón. ¿Por qué? O espirotrompa, porque aquí se enrolla como un espiritrompa, como un espiral, o como un sifón. Acá, esta es la posición en reposo de las polillas y las mariposas. Y acá el puntero está estirado en donde ella se está alimentando. Acá podemos ver y nuevamente vemos cómo sus piezas han sido modificadas formando el canal alimenticio por donde succiona. Aquí podemos ver nuevamente, acá en reposo enrollada y alimentándose entonces como una pajilla, ¿verdad? Miss, Sí, dígame. ahí en los que tienen espiritrompas, ¿dónde está la mandíbula? ¿O no tienen? No hay, ya esa se modificó. Ellos no tienen mandíbula. Su mandíbula está modificada. Todas esas piezas ya quedaron modificadas formando estos canales, ¿verdad? Cuando me refiero ahí de ese zoófago, sí, zo significa animal y fago alimentarse. Entonces quiere decir que se alimenta de otros animales, que en ese caso serían insectos. Estoy diciendo esto en referencia a un chat que acabo de leer. Muy bien. Aquí tenemos el chupador esponjoso, aquí tenemos la probóscide, también, ya aquí y lo mismo, ¿verdad? La mandíbula, lo que alguien me preguntó hace un momento, la mandíbula, ¿en dónde está presente? Bien desarrollada, masticador y el masticador lamedor. En las demás ya no hay mandíbula, su mandíbula fue modificada. ¿En dónde dijo que existía entonces, acá mandíbula? Tenemos mandíbula, masticador y masticador lamedor. Acá, entonces, tenemos el rostro o probóscide, que son las piezas bucales del chupador esponjoso, donde también va a formar su canal alimenticio. La mosca doméstica tiene este tipo de... Solo una duda. Dígame. Con respecto a con una comparación en la espirotrompa y el caso de los chupadores esponjosos, ¿cuál sistema es como que más eficiente? O sea, ¿cuál órgano es más eficiente en este caso? Lo que pasa es que no se trata de eficiencia, sino que se trata de su tipo de hábito alimenticio. Por ejemplo, en el caso de la espiritrompa o el tipo sifón, ellos necesitan tener ese canal que se puede extender, como yo les decía, como una pajilla para poder absorber, por ejemplo, el néctar de las flores. En el caso de en el caso de la atmósfera, necesita, por decirlo así, perdón la palabra, pero ese es como vomitar ciertas enzimas en donde ella hace una predigestión antes. Entonces ella coloca su probóscide acá, expulsa sus enzimas, empieza a hacer una predigestión y luego absorbe. Entonces cada quien tiene su propia forma de alimentarse de acuerdo a sus hábitos y necesidades alimenticias. Miss, Sí, dígame.
Y entre el chupador esponjoso y la espiritrompa, ¿cuál es más evolucionado? Perdón, le escuché solo entre el chupador esponjoso y... Y la espiritrompa, ¿cuál está más evolucionado? En tema evolutivo, déjeme pensar. Lepidoptera y díptera. Le voy a dar una respuesta en relación a grupo. En relación a grupo, díptera es más evolucionado que Lepidoptera, pero puntualmente en tema de aparato bucal, puntualmente no les sabría decir, pero en tema de grupo, a nivel macro, díptera es más evolucionado que Lepidoptera. Gracias. Pero como de alimentación. Acá, nuevamente, estamos teniendo el canal alimenticio. Nuevamente, se forma el canal alimenticio con sus piezas bucales. Luego tenemos este otro tipo de aparato bucal que es el raspador chupador. ¿Dónde encontramos el raspador chupador? En los trips. Entonces, el aparato bucal de los trips es un aparato bucal especializado para este orden, el orden Tisanoptera. Ellos tienen sus modificaciones de sus piezas bucales de acuerdo nuevamente a su hábito alimenticio. ¿Cómo se alimentan ellos? Ellos raspan y succionan. Entonces, para poder raspar y succionar, porque es un raspador, entonces chupan, es decir, succionan. Lo que hacen es, primero hacen un raspado con una mandíbula que está acá y que está bien desarrollada. Entonces, su mandíbula bien desarrollada va a hacer la función del raspado. Pero raspan para posteriormente poder succionar. Entonces, para succionar los líquidos, entonces ya viene las porciones o las partes o las piezas bucales de este tipo de aparato bucal que tienen que tener su modificación para cumplir con la función de succión, para chupar, ¿verdad? Entonces, tengo la siguiente mandíbula, que esta otra mandíbula ha sido modificada, que forma un canal para poder hacer la succión. Y entonces de ahí viene su aparato bucal raspador chupador. Primero raspan, ocasionan el daño y luego succionan. Los trips, una de las características de ellos es que por su tipo de aparato bucal, por su forma de alimentarse, cuando ellos pueden hacer daño directo, puede afectar la calidad de la misma. ¿Por qué? Porque al darle daño al tejido vegetal, el tejido pues va a cicatrizar, va a quedar la evidencia en donde ellos se alimentaron y ahí pierde valor el cultivo. Aparte de otro tipo de daños que ellos ocasionan, como por ejemplo el reducir el rendimiento del cultivo cuando es muy alta la población de ellos y que también algunos son vectores de virus, ¿verdad? Entonces ellos ocasionan mucho daño. Pero el daño directo que les explicaba es por esta razón. Aquí tenemos, miren, mandíbula bien desarrollada, que ya conocemos las mandíbulas bien desarrolladas, y aquí tengo la mandíbula modificada. Esta mandíbula modificada, como ustedes pueden ver, aquí tiene como su aguja, ¿verdad? Para succionar. Aquí la podemos ver. Y lo mismo la maxila, ¿verdad? También aquí tengo la aguja, por así decirlo, la pajillita, acá la estructura para la succión. Entonces tengo una mandíbula bien desarrollada y la otra modificada. Entonces, ya conociendo este aparato bucal, busqué algunas fotos en donde podíamos verlo a través de un estereomicroscopio y bueno, este pienso que es a través de un microscopio. Acá podemos ver, vean aquí, sus piezas bucales en donde estoy pasando el puntero, lo mismo acá. Y aquí solo puedo ver una pequeña línea que están donde puedo apreciar las piezas bucales de Tisanoptera. Este es un entonces raspador chupador. Raspador chupador. Dos personas levantaron la mano. Disculpe, ingeniera, ¿de qué se alimentan los raspadores? O sea, ¿alguna especie en específico? Dígame. No le escuché. ¿De qué se alimentan? ¿Sí? ¿De qué se alimentan los? ¿Me escucha? ¿De qué se alimentan los raspadores?
una especie en específico. Los trips, ellos son fitófagos, ellos se alimentan de plantas y tienen una gama muy amplia de alimentarse, o sea, lo podemos encontrar en muchos cultivos, los podemos encontrar en frutales, en hortalizas, que otros en banano, en cultivos industriales, los podemos encontrar. Ellos tienen muy amplia la gama de plantas en que pueden alimentarse, en malezas, etcétera. No sé si alguien más había levantado la mano. Veamos acá entonces, ¿cómo se llama este tipo de aparato bucal? Espiritrompa. Muy bien. Este tipo de aparato bucal. Masticador. ¿Cómo que es? Masticador. Chupador ¿Y este? Esponjoso. Muy bien. ¿Y este? Picador. No. Picador, chupador. ¿Cómo? Picador, chupador. Exactamente. ¿Y este? Masticador. Excelente. Muy bien. Perfectísimo. Muy bien. Antenas. Veamos entonces ahora las antenas de los insectos. Entonces, las antenas de los insectos, estos son órganos sensoriales. Las antenas son importantes porque a través de ellas el insecto exterior puede percibir, por ejemplo, algunas son táctiles, otras olfativas, otras auditivas, cambios de temperatura también pueden percibir las antenas. Ellas tienen músculos propios. La parte que está unida a toda la antena con la cabeza del cuerpo, con la cabeza del insecto, es esta que está acá y se llama escapo. El escapo es la porción o la parte de la antena que une a la cabeza, que se une con la cabeza del insecto. Inmediatamente después del escapo, tengo otro, que es otra pequeña porción, que es el pedicelo. Entonces, tengo, este es el segundo escapo, el segundo pedicelo. Y luego tengo lo que se denomina flagelo. El flagelo está compuesto por una serie de partes también que se llaman entonces flagelómeros. En muchas claves taxonómicas es probable que la clave me haga contar los flagelómeros y me divida. Por ejemplo, si el individuo tiene, por ejemplo, 7 flagelómeros, se va para tal lugar, para seguir buscando y si el individuo, por ejemplo, el insecto tiene 11 flagelómeros, 11, entonces siga por este lado de la clave taxonómica, por ejemplo. Entonces, estas porciones, estas partes, cada flagelómero puede ser importante el número en determinado momento para la identificación, para seguir en una clave taxonómica. El pedicelo es la porción, la parte de la antena que une, que une a toda la antena con la cabeza. No sé, ahí estamos. ¿Qué dijo que era el pedicelo? La parte de la antena que une a la antena con la cabeza del insecto. Miss, y cuando usted mencionó eso de los músculos independientes, o sea, ¿en qué parte se encuentran esos músculos? En el escapo y pedicelo, y ellos son los que van a darle movimiento a la antena. La antena puede moverse. No sé si ustedes han visto a los insectos y están moviendo sus antenas, están percibiendo el medio, algo, ¿verdad? Entonces ellos están moviendo su antena. Tenemos estos músculos que le permiten el movimiento en el escapo y el pedicelo. Ingeniera, yo no escuché bien si usted había dicho que tenía que ver algo, o sea, los flagelómeros en algo. Sí. O sea, la cantidad. Sí, tiene el número. Yo, por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, los cuento. En una clave taxonómica me
pueden ver números presentes y dependiendo de ese número, la clave me puede dar una dirección para seguir identificando al insecto para un lado o para el otro, ¿verdad? Para llegar a donde yo quiera llegar. Que puede ser una clave de familias, una clave de órdenes, de géneros. Dígame, hay 2 personas levantando la mano. O sea que cada cierta especie va a tener un número determinado de flagelómeros. Sí, en determinadas Ajá. especies, determinadas familias, también puede ser a nivel familia, que ellos presenten su número específico. Pero no siempre, ¿verdad? Y que ese sea un aspecto importante que me ayude para identificarlos taxonómicamente. Bueno, no va a ser gracias, en todas, fíjate. pero sí puede dar. Puede ayudar a clasificar. Bueno, tipos. Dígame. ¿No? Bueno, tipos de antenas. Sí, dígame. El pedicelo y el escapo, ¿para qué sirven? El pedicelo es la parte de la antena que va a pegar a toda vez. El escapo es la porción inmediata, une al flagelo o a los flagelómeros con el pedicelo. Escapo y pedicelo tienen sus músculos que le permiten darle movimiento a la antena. Muy bien. Entonces, tipos de antena. Aquí está en inglés, pero esta misma o muy parecida a esta, hay otra a continuación que está en español. Yo la quise dejar porque es que yo creo que hay alguna más de alguna la diapositiva. Y si no, pues para que puedan ver. La primera es aristada, la aristada que solo lleva una setita así como esta. La melada, por ejemplo, la melada, yo no sé si ustedes la han visto en los escarabajos, y estas partes de acá, de la antena donde estoy poniendo el puntero, ellas se mueven como dedos, no sé si ustedes han prestado atención en eso, entonces ellas tienen su movimiento. La acerrada, como un serrucho, ¿verdad? Acá esa es su forma. La flavelada, que tiene estos apenas, la pectinada como un peine. Tengo la moniliforme, que es como un collar de perlas. Todos sus flagelómeros son como bolitas, entonces como que fuera un collar moniliforme. Y la filiforme, en lugar de tener bolitas, son alargados. Todos sus flagelómeros son alargados y esa es la filiforme. La estilada, porque termina así en una puntita. La clavada, como un clavito, la parte más ancha acá, la pectinada que ya habíamos mencionado, la plumosa como una pluma, y la geniculada, la característica es que acá está pegada a la cabeza, entonces tiene un segmento y luego los flagelómeros caen formando como una V, esta parte de acá. Esta es típica de las abejas y avispas, tiene la geniculada, abejas, hormigas, perdón. Aquí hay nuevamente, tengo la filiforme, que ya dijimos que son todos alargados, del mismo tamaño, la moniliforme, todos son redondos, la clavada como un clavito, flavelada, la aristada. La diferencia de la aristada con la plumosa es que la aristada tiene sus setas, sus pelitos, pero en menor cantidad. Esa es una aristada y luego tengo la plumosa y la geniculada, como les decía. Esta es la parte que está acá donde tengo el puntero, a la cabeza. Entonces viene esta primera porción recta y luego cae. Es típico de la geniculada en hormigas y abejas, por ejemplo. Ok. Voy a hablar más despacio. Bueno, aquí en esta diapositiva dice que se me estaba trabando el audio. Solo estaba describiendo de acuerdo al nombre, que ustedes pueden ver, es un nombre que me ayuda bastante para identificar a la antena. Por ejemplo, ya les había mencionado aserrada como un serruchito, ¿verdad? Una parte es lisa y el otro extremo como dientecito. ¿Y la plumosa en qué insectos podemos encontrarla? La aserrada la podemos encontrar en algunos escarabajos. El orden Coleoptera
que son los escarabajos, es el orden que tiene mayor diversidad de tipos de antenas. No me deja avanzar. Y la plumosa es la más rara, digo yo. La plumosa en los zancudos, pero en los zancudos macho. La hembra no, la hembra es como aristada. El macho presenta la plumosa. Aquí tenemos nuevamente las antenas para que ustedes puedan observar los diferentes tipos de antenas. Aquí podemos ver algunos insectos. Esta diapositiva la quise poner acá porque en la literatura hay palabras que pueden modificarse un poco. Por ejemplo, la antena, acabamos de ver la clavada, pero aquí le llaman claviforme. Ya sabéis, ¿verdad? La plumosa, aquí, plumiforme, en forma de pluma, ¿verdad? Es la plumosa. Y aquí podemos ver entonces los diferentes tipos de antenas. Aquí tenemos la pectinada, que la habíamos visto solo en dibujo. Acá está. Ya podemos verla en el escarabajo. Este también es de los coleóptera, que es una cerrada. Esta es la flavelada, perdón, en los coleóptera también. ¿Cuál dijo que era la pectinada? Principalmente. ¿Cuál es la característica de la pectinada? Sí, dígame. La pectinada, creo que le oí entrecortado, pero creo que la pregunta es características de la pectinada. La pectinada va a parecer mucho flavelada. Voy a regresar. La flavelada va a formar esta manita bien definida y la pectinada ya están más separados. Vienen como que en esta misma rama, mientras que la lamelada, sus ramitas. Son algo parecidas, pero sí puedo yo identificar bien la lamelada porque estas las tengo acá en grupo y aquí ya viene más separada. La flavelada con la lamelada. ¿Dónde consigo lamelada y flavelada? Ortópteros también, escarabajos. ¿Y la pectinada? El orden Coleóptera es uno de los órdenes. Lo mismo, también es lo que acabo de decir, tanto pectinada como lamelada o flavelada, la podemos encontrar en coleópteras. Bueno, el tórax, esa ya no, el tórax lo continuamos viendo en la siguiente clase. No sé si alguien me da o comentario. Ya no he intentado ver las presentaciones a Moodle.